Cristo es identificado igual en todas las generaciones. 640415. Predicado el miércoles 15 de abril de 1964 en el Auditorio Calle en Tampa, Florida, 1 hora y 33 minutos, pueden tomar asiento. Considero un gran privilegio estar aquí esta noche. Que yo sepa, esta es la primera vez que venimos a Tampa para una reunión. Siempre he esperado con gran ilusión venir a visitarlos. Es un lugar tan encantador y la gente tan amable que, al encontrarnos con ellos en la calle, siempre he pensado que sería una reunión excelente. Así que supimos hace poco que veníamos, y hemos estado orando y esperando esta gran oportunidad. Por fin ha llegado. No estaremos aquí mucho tiempo, solo 4 noches y el domingo por la tarde. Y estamos haciendo todo lo posible para magnificar a Jesucristo y ayudar a extender su reino, confiando en que, al irnos, cada uno se beneficiará, cada iglesia que participe. Y no solo eso, sino que todas las iglesias del país se beneficiarán de nuestra estancia. 2. Y estoy seguro de que nos beneficiará visitarlos, hablar con ustedes, predicarles y orar con ustedes. Estamos aquí para ver cuántas almas podemos salvar en el reino de Dios, y también para orar por los enfermos y necesitados. No pretendemos reemplazar a un médico, porque no somos médicos. Simplemente afirmamos orar por su paciente, para que Dios lo sane. Y estoy seguro de que lo apreciará. Así que ahora, nuestro objetivo en estas campañas es exaltar a Jesucristo. Y estoy seguro de que no ofenderá a ninguno de ustedes cuando intentemos exaltar a Jesucristo, porque para eso estamos aquí. Todo cristiano, todo creyente, ha anhelado verlo, tener alguna forma de contactarlo, conocerlo más, creer más en él. Y eso es lo que estamos aquí para hacer, juntos, para ver si podemos unirnos y creer en las Escrituras para ese propósito. 3. Ahora, mis hermanos aquí, los ministros, estrechando la mano, me alegra mucho ver a este grupo de ministros que patrocinan esta campaña. Y no estoy aquí para traer nada nuevo, sino simplemente para unir mi red con la de ellos. Jesús dijo: el reino de los cielos es como un hombre que tomó una red, fue al lago, la echó, y al sacarla, encontró en ella peces de toda clase. Somos pescadores. Y hay tantos peces en ese lago como Dios quiere. Y cuando sale el último pez, se acaba todo. No sabemos cuándo saldrá ese último pez. Y ahora estoy aquí, una red, digamos, alcanza tantos metros, otra red alcanza tantos metros. Entonces, si juntamos todas nuestras redes, yo uniré la mía con las de ellos, podremos llegar un poco más lejos y tal vez, con eso, podamos atrapar algunas cosas que de otra manera no habríamos podido atrapar. Todos creemos en la venida del Señor, que su venida está cerca. Creemos que ya está cerca. No sabemos exactamente cuándo llegará. Por eso, queremos hacer todo el esfuerzo posible para extender el reino y que la última persona sea salvada. Y cuando el último sea salvo, no habrá uno más. Solo habrá un número limitado. Y cuando ese último sea traído, el cuerpo de Cristo esté completo, vendrá el rapto. Por eso anhelamos ese día, para salir de este lugar donde nos encontramos ahora, porque ciertamente es un lugar lamentable, lo sabemos, lleno de enfermedades, dolencias, decepciones y problemas. Y, vaya, ¿quién querría quedarse aquí, cuando hay un lugar mejor al que llegar? Así que estamos intentando salvar a cada alma, para que Jesús pueda venir. Y Él no puede venir hasta que llegue el último que lleva el nombre del libro de la vida, que fue puesto allí antes de la fundación del mundo. Cuando se llame ese nombre, ese será el último. Vino a redimir, a traer de vuelta. Redimir significa traer de vuelta. Y cuando Él trae al último, Él está sentado a la diestra de Dios esta noche, haciendo su obra de mediador. Y cuando esa última alma sea salva, que fue redimida, vista y conocida por Dios antes de la fundación del mundo. Cuando esa última alma sea salva, eso cierra el libro. Entonces el Cordero sale, toma el libro de la diestra de aquel que está sentado en el trono. Entonces, Él viene a la tierra. Creo que Dios está, muchas veces nos ponemos nerviosos y pensamos, bueno, debería ser así, y tenemos que hacerlo de esta o aquella manera. No tenemos nada que ver con ello. Simplemente debemos desempeñar el papel que Él nos indique. Recuerden, nada está fuera de lugar. El gran Dios omnipotente sabe con exactitud, desde antes de la fundación del mundo, que nos sentaríamos aquí esta noche. Si Él es infinito, tiene que hacerlo. Por lo tanto, no puede ser infinito sin saberlo todo. Y por su presciencia, sabía que esta reunión sería aquí.
Y quizás fue ordenado por él, confío en que así sea, para atraer a más personas a su reino. 7. Dios, como en el principio, era simplemente Dios. Bueno, no era realmente Dios. Era simplemente el Eterno. Dios es nuestra palabra en español, Dios, significa un objeto de adoración. Y no había nada que lo adorara. Él era autoexistente, Elohim. Así que no había nada que lo adorara, así que él era simplemente el gran Eterno. Pero en él había atributos. Y los atributos son pensamientos. Así como tienes que pensar en algo antes de decirlo. Luego, al hablar, se convierte en palabra. Y entonces él es el Eterno, y en él había atributos. Y él lo pronunció, y fue la palabra, y la palabra se manifestó. Y al manifestarse la palabra, es Dios haciéndose realidad. Y así, todo está en su momento, no tenemos que preocuparnos por eso. Él lo tendrá todo. Nunca permitirá que su enemigo lo domine. Permitirá que el enemigo haga ciertas cosas, para tentar a la gente, para probar a su hijo, y demás porque todo hijo que se acerca a Dios debe ser disciplinado por él y probado. Por lo tanto, si no soportamos el castigo, nos convertimos en hijos ilegítimos y no en lo que profesamos ser. Así que, esta semana, y el resto de esta semana, pongamos nuestra fe en alto como la simiente de Abraham, como se supone que debemos ser. Creámosle a Dios. Y luego oraremos por los enfermos y haremos todo lo posible para ayudarlos. Y cuando nos vayamos, confiamos en que habrá un avivamiento a la antigua usanza en este país, que la gente vendrá de todas partes, abarrotará las iglesias, y demás, para un avivamiento a la antigua usanza. Acabamos de pasar por un gran avivamiento en los últimos 15 o 16 años. Hemos tenido reuniones magníficas. Ha batido todos los récords de la historia, hasta donde sé. Normalmente, un avivamiento dura unos 3 años, pero este ha durado muchos años. Y ahora el avivamiento se está calmando, el entusiasmo de la gente se está apagando, y se puede ver. En el antiguo templo de Vesta, en Roma, cuando se extinguieron los incendios, la gente regresó a casa. Pero estamos tratando de reavivar estos incendios en cada colina que podemos. Yo no puedo hacerlo, ningún ministro puede. Se necesita que todos nosotros, juntos, en oración, creyendo y confiando en Dios, veamos al Espíritu Santo continuar bendiciendo a su pueblo mientras esperamos su venida. 9. Ahora, mi propósito al orar por los enfermos. Voy a hablar de eso ahora. La oración por los enfermos. No intentamos decir que para eso estamos aquí. Nosotros, una cosa es para lo que estamos, pero orar por los enfermos es algo menor. Nunca se puede especializar con algo menor. Lo sabemos. Entonces, pero Jesús creo que estiman que alrededor del 86% de su ministerio fue oración por los enfermos, sanidad de los enfermos. Porque, en eso, llama la atención de la gente. Y, luego, cada señal tiene una voz detrás. Y la voz debe ser una voz bíblica, lo mismo que debe ser una señal bíblica. Y luego la señal está acompañada por una voz. Como Moisés, cuando descendió a Egipto. La voz de la primera señal, la voz de la segunda señal. Y cada gran cosa que sucede con Dios, que da una señal, hay una voz que sigue a esa señal. Como Jonás, cuando fue liberado del vientre de la ballena, eso fue una señal. Entonces su voz fue: arrepiéntanse, o en 40 días perecerán. Así que siempre está la voz acompañando la señal. 10. Ahora bien, lo que intentamos hacer es que la gente crea en el Señor Jesús, que simplemente lo acepte, sin que se le impongan las manos. Sabemos que hay una escritura que dice: impon las manos sobre los enfermos, y sanarán. Y no intentamos menospreciar esa escritura, porque esa fue la comisión que Jesucristo dio a la iglesia. Imponer las manos sobre los enfermos. Pero, si me permiten, era más bien una tradición judía. Recuerden a la joven enferma, que murió, hija de Jairo. Él dijo: ven, pon las manos sobre mi hija, y sanará. Pero el centurión romano, un gentil, dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra, y mi siervo vivirá. Y Jesús se volvió y dijo: nunca he visto una fe como esa en Israel. 11. Verán, el camino gentil es creerle absolutamente. Ahora, imponemos las manos a los enfermos, claro que lo hacemos. Pero intentamos, según las escrituras, traer la realidad de la presencia de Jesucristo. Entonces, cuando ustedes, por fe, se acercan y lo tocan, como la mujer con el flujo de sangre tocó su manto. Bueno, dicen, si estuviera aquí, lo tocaría. La Biblia dice, en Hebreos 3, que Él es ahora un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades.
Puede ser tocado también esta noche como lo fue entonces. Así que queremos tocarlo. Generalmente alguien dice, bueno, ¿conocen al hermano fulano? Algún ministro, evangelista, me impuso las manos, y el Señor me sanó. Impusieron, el hermano fulano impuso las manos. Eso hace que todos quieran ver a ese hermano imponer las manos sobre alguien. Después de todo, no fueron las manos de un hermano las que lo hicieron. Es tu fe, eso es lo que lo hace. Entonces, cuando el evangelista se va del pueblo, el pastor es solo un hombrecito, a la vista de la congregación, por lo general. Suceden algunas cosas, las sanidades y demás. Creen que tienen que tener al evangelista de regreso en el pueblo para que alguien pueda sanar. Escuchen. Nunca crean eso. Es su fe en Dios la que sana. Deben creerle a Dios. Y ahora, si pueden tocarlo, entonces, nadie les impuso las manos. Fue su fe la que lo tocó, y su fe trajo la realidad. Entonces, no fue nadie quien los tocó, sino su fe lo tocó a él. Y eso trae un testimonio genuino y real de él. Para eso estamos aquí, para magnificarlo. 12 ahora, cada día, mi hijo viene a repartir tarjetas de oración. Si no está, alguien de la otra campaña las reparte. Reparten tarjetas de oración, una pequeña tarjeta con un número. Noche tras noche, llamamos a esos números y oramos por los enfermos. Y ahora, y cada día reparten tarjetas nuevas, porque llegan nuevos. Y si las reparten todas el primer día, no tienen oportunidad de conseguir ninguna tarjeta de oración. Y además, nadie sabe exactamente dónde se llamará a la fila de oración, ya que tenemos mucha experiencia en este tipo de cosas. Una vez, un hombre vendió tarjetas de oración a la gente y las subió a la plataforma, así que tuvimos que parar eso, por supuesto. 13 Entonces bajamos, y el niño trae las estampitas de oración delante de ti, todas las tardes a las 6:30, y las mezcla justo delante de ti. Luego las toma, y a ti te tocan 10. A otro, 35. Al siguiente, 90. Al siguiente, 60, y así. Y, de nuevo, no sabía qué estampita te tocó. Y además, bajó por la noche, sin saber nunca dónde vamos a empezar. Podemos empezar en un lugar, en otro, en cualquier sitio, de un lado a otro. A veces cuento cuántas personas hay en esta fila, y lo multiplico por esta fila, y lo divido por esta otra. Antes, hacía que un niño se pusiera de pie y contara. Y donde se detenía, ahí empezaba yo. Aunque parezca increíble, la madre hizo que el niño se detuviera justo en su número. Seguimos tratando con seres humanos, ¿sabes? Así que hay que hacerlo de otra manera. Así que esto se ha resuelto, bien, durante muchos, muchos años. Y estaremos orando por los enfermos, cada noche, si el Señor quiere. 14 Y ahora quiero que oren por mí. Creemos que Jesucristo sigue vivo. Creemos que todas las religiones pueden ser buenas, pero ninguna es verdadera ni correcta, excepto el cristianismo. Soy misionero. He viajado por todo el mundo. He visitado diversos países, y he escuchado a los paganos, a Buda, a Mahoma y a otros por todo el mundo. Pero solo existe una religión verdadera, una verdadera, que conlleva salvación, y es el cristianismo. Tenemos tantas formas diferentes que llamamos cristianismo, pero hay un solo cristianismo. El cristianismo no es una denominación. No es un grupo de personas. El cristianismo es una persona, es Cristo, y tú eres suyo. Y ahora creemos que Él está vivo. Resucitó de entre los muertos. Lo creemos con todo nuestro corazón. Y creemos que Él está aquí ahora, creemos que está tan vivo esta noche como siempre lo estuvo. Y vino entre nosotros para demostrar que está aquí, tal como era. Hemos tenido excelentes escuelas y seminarios. Claro, cuando conseguimos eso, empezamos a conseguir hombres con ideas, y ellos las aportan. Si 2 hombres empezarán, acordando crear una organización, y por muy buena que fuera, al cabo de un año, se le inyectarían todo tipo de cosas, porque se tienen ideas diferentes. Así que está bien, se mantiene una hermandad, y no hay nada en contra. Pero la cuestión es que no eres salvo por tu organización, por tu denominación. Eres salvo por tu propia fe personal en Jesucristo. Eso es todo. Así que es solo entre tú y Cristo. Así que busca las escrituras y créele con todo tu corazón, y Él te salvará o te sanará. Si Él no cumple su palabra, entonces no es Dios. Y si cumple su palabra, prueba que es Dios. Así que, le creemos con todo nuestro corazón. 16 Y ahora oren conmigo, y haremos todo lo posible. Cada noche intentaremos salir temprano.
Normalmente, salimos del tabernáculo o de los edificios antes de las 9:30. Esta noche puede que tarde un poquito más. No lo sé con certeza. Todavía tenemos 45 minutos, así que quizás podamos salir a tiempo esta noche. Hablamos un rato. 17 Pero esta noche quiero sentar las bases de lo que intentamos lograr. Y ahí, toma un poco más de tiempo explicarles exactamente lo que nos proponemos hacer, como un don de Dios para su iglesia, para su pueblo. Y, claro, ciertamente no podemos justificarlo. Un ser humano no podría hacerlo. ¿Y qué tal si lo hacemos en tan solo 3 o 4 noches? Justo cuando se conocen y se disipa la sensación extraña de ser desconocidos, entonces empiezan a ver a otras personas que han mejorado. Y han sucedido cosas. Han escudriñado las escrituras y dicen, bueno, eso es inevitable. Nunca lo había visto así, pero aquí está. Y tiene que abarcar desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora bien, creo que Dios puede hacer cosas que no están escritas en esta Biblia. Creo que puede, porque es Dios. Pero con tal de que cumpla lo que prometió aquí, me basta. No creo que se deba añadir nada a este libro ni quitarle nada. Creo que es la revelación completa de Jesucristo. Creo que eso es todo. Y toda doctrina, en cualquier caso, debe provenir de esta Biblia. Y si me sorprenden diciendo o haciendo cosas que no son bíblicas, ni están prometidas en las escrituras para este momento, entonces, lo que deben hacer es ver al gerente y asegurarse de que me enjuicien. Porque yo también soy un ser humano. Quiero ir al cielo, igual que ustedes. 18 Ahora, esta noche, vamos a leer algo de la palabra eterna de Dios. Y primero vamos a leer los, aproximadamente 3 versículos del primer capítulo del libro de Hebreos, y luego vamos a leer aproximadamente 3 versículos del último capítulo, el capítulo 13 del libro de Hebreos. Ahora, siempre nos ponemos de pie cuando juramos lealtad, o saludamos a la bandera, o cantamos la bandera estrellada. ¿Qué hay de la palabra de Dios? Leámosla de pie. Ahora escuchen atentamente mientras leemos esta preciosa palabra, Hebreos 1. Y luego Hebreos 13, y comencemos en el versículo 5 y leamos el 8, inclusive. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien designó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Quien, siendo en el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su promesa, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 13, 5. Que vuestras vidas sean sin avaricia, y estén contentos con lo que tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De modo que podemos decir con valentía, el Señor es mi ayudador, y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros gobernantes, que os han hablado la palabra de Dios. Imitad su fe, considerando el resultado de sus vidas. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 19 Inclinemos nuestros rostros para orar. Y mientras inclinamos nuestros rostros y nuestros corazones, ¿hay alguna petición aquí que deseen recordar? ¿Les gustaría decirle a Dios, durante esta reunión, Dios, tengo una gran necesidad? Acuérdate de mí, Señor. ¿Podrían hacerlo saber al levantar las manos? Digan, acuérdate de mí. Estoy aquí para una necesidad, Señor. 20 Padre Celestial, nos acercamos a ti en el nombre todo suficiente del Señor Jesús, sabiendo que Él dijo, si le pides al Padre cualquier cosa en mi nombre, te será concedida. Y nos alegra mucho saber, Señor, que tenemos la seguridad de que cuando pedimos algo en su nombre, Dios lo ha escuchado. Oramos, Padre, esta noche, y mi petición, con ambas manos en alto. Te pido, Padre Celestial, que respondas a cada una de estas peticiones. Sin duda, hay personas allí cuyos seres queridos no son salvos, y que padecen enfermedades, y tal vez problemas domésticos, financieros. Y, oh Dios, el viejo mundo está ciertamente enfermo por todas partes. Y esperamos tu venida, Señor, donde habrá un gran milenio de 1000 años, y donde los justos gobernarán y reinarán con Cristo. Señor, esperamos esa hora. Y procuramos vivir así, pues este es el tiempo en que vemos a la última generación sobre la tierra, y esperamos su venida. 21 Y oramos, Padre, que salves a toda alma salvable en este país mientras se lleva a cabo esta reunión. Concédelo, Padre. Entonces, cuando la reunión termine, si no las encontramos, que haya un avivamiento en todas las iglesias. Y date prisa, Señor, ven.
Vemos terremotos que de nuevo sacuden la tierra en diversos lugares, y el corazón de los hombres desfallece, temerosos, perplejos, nativos, afligidos y naciones. Y estamos justo en el fin del tiempo. Pensamos en el gran terremoto del otro día, y nunca hubo uno igual. Solo que, hace 1900 años, en otro Viernes Santo, cuando Jesús fue rechazado por el mundo, la tierra tembló por todas partes. Dios, Él es rechazado, de nuevo. La tierra tembló el otro día, y colinas y montañas se derrumbaron, las ciudades se derrumbaron, y el agua se precipitó en el aire, y todo el mundo lo sintió. ¿Qué será cuando regreses, Señor? Con razón, claman a las rocas y a las montañas. Preparémonos para ese gran momento de regreso a casa, Padre. Concede cada petición, pues la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. 22 ahora, especialmente, quiero que escuchen, que se dediquen a ello. Y que sean lo más reverentes posible, sobre todo mientras hablamos. Porque si no captan las palabras, lo que tenemos que presentar cada noche, entonces llegan a la plataforma sin saber a qué vienen. Vean, deben entender. Deben venir con entendimiento, y así es como Cristo quiere que vengamos. Y sí, deben tener fe en lo que hacen. Si no, simplemente van a la deriva, diciendo espero que sí, nunca sucederá. No puede suceder. No pueden tener fe si van así. Deben saber completamente lo que van a hacer y saber que sucederá. Entonces, estarán seguros de que sucederá. 23 ahora, recuerden. No lo olviden. Nuestro tema y nuestro texto es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El tema de mi texto de esta noche es: Cristo es identificado como el mismo en todas las generaciones. La Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y queremos saber cómo podría ser, cómo lo reconoceríamos. Si está aquí como en cualquier otro momento, entonces nos gustaría saber cómo se le reconoce entre nosotros. Hay tantas personas que tienen ideas diferentes sobre Él. Cada uno, como individuo, intenta construir su propia idea de Cristo. Quién era, cómo se veía y cómo los psicólogos lo han pintado. Como la cabeza de Cristo a los 33 de Hoffman, y Salman y otros, pero, no sabemos cómo se veía. Así que nunca podríamos entenderlo, ni cómo se veía, simplemente con una simple representación de algún cuadro. 24 Por lo tanto, si alguien viniera a la plataforma, o entre nosotros, con cicatrices en las manos, marcas de clavos y espinas en la frente, y sangrando, ese no sería Cristo. Porque cuando Él venga, todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará cuando ese cuerpo regrese a la tierra. ¿Pero por qué podría ser el mismo ayer, hoy y por los siglos? Tenemos que aprender ahora qué es Él. Si les preguntara, por ejemplo, a los luteranos de aquí, ¿cuál es su concepto de Él? Pues, dirían, lo tenemos en nuestra iglesia. Bueno, no lo dudo. Pero Él es esto. Y luego, quizás, si nos dirigiéramos a los bautistas, tendrían una idea un poco diferente. Y yo recurriría a diferentes grupos del Evangelio completo, como las Asambleas de Dios, la Iglesia Cuadrangular, la Iglesia Pentecostal Unida y sus diferentes ramas. Cada una podría tener una idea diferente. Cada individuo podría tener una idea diferente. Pero ellos, necesitamos algo que nos permita llegar a una conclusión, o no sabremos a dónde vamos. Creo que lo decidiría sería la palabra de Dios. E independientemente de nuestros credos y pensamientos, la palabra de Dios debería decidirlo. 26 Por lo tanto, algunos afirman que Él era, para algunos, simplemente un gran organizador. Organizó un cuerpo de 12 apóstoles. Fue un gran organizador. Que sepamos, nunca organizó nada. Nunca hizo algo así. Simplemente, Él era la manifestación de Dios. Era Dios en Cristo, reconociendo el mundo para sí mismo. Expresaba lo que era el Padre en sí mismo. Dijo, siempre hago lo que agrada al Padre. Y yo y el Padre somos uno. El Padre mora en mí. Cuando me ven a mí, han visto al Padre. En otras palabras, expresó a Dios, el Espíritu, tanto en Él, que Él y el Padre, no era un robo para Él ser la misma persona. 27 Ahora, encontramos aquí que algunos piensan, era un filósofo. Era un filósofo. No hay duda al respecto. Pero era más que un filósofo. Algunos lo consideraban un profeta. Él era un profeta. Cierto. La Biblia lo decía. Pero era más que un profeta. Algunos decían, era un maestro. Nunca un hombre enseñó así. Era un maestro, pero aún así era más que un maestro. Algunos dicen,
Era un buen hombre. Pero era más que un buen hombre. Era un buen hombre, pero era más que un buen hombre. Y en resumen, era Dios. Así que no era nada menos ni nada más. No podía ser nada más, por supuesto. Pero Él era Dios manifestado en carne, y creído en el mundo, recibido en Dios y sentado a la diestra del Padre. 28 Ahora, descubrimos que, para obtener la verdadera expresión de Él, Juan, en el primer capítulo de Juan, dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora bien, en el principio, fue cuando comenzó el tiempo, cuando la eternidad se desintegró en tiempo. Ahora, después de un tiempo, el tiempo regresa a la eternidad. Claro, el tiempo también es eternidad, pero el tiempo es un espacio limitado. Y así es, lo único que conocemos son pulgadas, yardas, millas, y cifras, y así sucesivamente. Pero eso no es nada para Dios. Él no tiene tiempo. Él siempre está. Él es eterno, y la única fuente de vida eterna que existe, está en Dios, nuestro Padre. Él mismo es eterno. Ahora bien, si tenemos vida eterna, tenemos parte de Dios en nosotros, y Dios en nosotros. Si Él no lo es, entonces, esa es la única manera en que podrías tener vida eterna. No es algo fabricado, dado por algún credo, o algo que viviste de acuerdo con Él, que te convertiste en un mejor hombre o una mejor mujer. Es Dios mismo en ti. Así como eres parte de tu Padre aquí en la tierra, eres parte de tu Padre celestial. Y lo que eres el atributo de sus pensamientos sobre ti antes de la fundación del mundo. Eres expresado. Él tuvo que inculcarlo, y todo, para obtener lo que eres, para hacerte lo que eres. Luego, cuando nos completamos, entonces esto aquí, mucha gente recorre el camino de la vida mirando por el retrovisor. Sobre todo, no quiero herir susceptibilidades, pero muchas de nuestras mujeres, al pasar de los 30, siempre quieren volver a ser jóvenes. Y al llegar a los 50, siguen queriendo lo mismo. No solo eso, sino también los hombres. Pero cualquiera que mira por el retrovisor va a tener un accidente. No se puede conducir por el camino mirando por el retrovisor. Pero creo en lo que dijo Pablo. Olvidando lo que queda del pasado, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo. No miren lo que eran, miren lo que serán. 31 Una vez, volví a casar a una pareja de ancianos. Habían hecho sus votos matrimoniales. Tenían 83 y 84 años cada uno. Les había dado el voto completo. Y me sentí como un loco, siendo tan joven como era entonces, intentando. Un anciano llevaba casado unos 60 años, él y su esposa, y estaban haciendo los votos. Estaban tan enamorados como siempre. Y él tenía una barba larga. Y le dije a ella, ¿qué opinas? Bueno, le pregunté primero. Le pregunté, ¿qué opinas sobre por qué llevas barba larga? Él dijo, creo que un anciano de mi edad debería tener barba larga. Le pregunté, ¿qué opinas? Ella dijo, bueno, cualquier cosa que haga John está bien. Así que, y le dije, bueno, has cambiado mucho desde que te casaste con ella. Dijo, sabes, el Señor ha sido bueno. Dijo, está tan bonita como siempre. Dijo, sabes, a medida que envejece, mi vista se vuelve más débil. Así que pensé que eso fue muy dulce. Espero que mi esposa piense lo mismo. Y creo que todos pensamos así. Pero ellos habían encontrado la vida. Habían descubierto cómo vivirla, ¿sabes? 32 no es lo que decimos, como los mayores. A todos nos gustaría volver a los 16, 18, 20 años, algo así. Pero recuerda que crecimos y vivimos hasta esa edad. ¿Y por qué, con la misma alimentación, morimos ahora, cuando todo produce glóbulos iguales? La ciencia no puede probarlo. Es una cita con Dios. Al llegar a esa edad, Dios dijo, eso es lo que quiero ahora. La muerte llegó. Pero, mira, en la resurrección, no habrá ningún recuerdo de la vejez. Volveremos a eso por la eternidad, para siempre. Entonces, ¿por qué mirarías atrás, para tener que vivir esta experiencia miserable? Bueno, mira ahí, frente a ti yace la nueva criatura en Cristo, el nuevo cuerpo, el inmortal que nunca pasará, nunca envejecerá, nunca tendrá enfermedades ni dolores. Entonces, mira, sigue mirando hacia adelante de esa manera, esperando su venida. 33 Ahora bien, en el principio, el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese era Jesucristo. Él era el Verbo de Dios.
Ahora bien, Dios juzgará al mundo algún día. Lo sabemos. Y ahora mucha gente piensa, tiene sus propias ideas sobre cómo juzgará al mundo. Ahora bien, para nuestros buenos amigos católicos, si hay alguno aquí, creen que Dios juzgará al mundo por la Iglesia Católica. Si lo hace, ¿cuál Iglesia Católica? Porque hay muchas fases diferentes del catolicismo. Está la católica romana y la ortodoxa griega, y demás. Bueno, si él juzga por la Iglesia romana, entonces la Iglesia griega está equivocada. Si lo juzga por la Iglesia griega, entonces la Iglesia romana está equivocada. Entonces, si él juzga por la Iglesia luterana, entonces la Iglesia bautista está equivocada. Si lo juzga por la Iglesia bautista, entonces la Iglesia luterana está equivocada. Si lo juzga por la Iglesia pentecostal, entonces ambas están equivocadas. Entonces, ahí lo tienen. Él no juzgará al mundo por ninguna iglesia. No juzgará la palabra por ningún código ni credo. Juzgará al mundo por Jesucristo, y Él es la palabra. Jesús es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra, todavía Dios, es la misma ayer, hoy y por los siglos. El mismo ayer, hoy y por los siglos. 34. ¿Cómo podría ser? Dios, en el principio, repartió su palabra para cada era. Por eso conocía el fin desde el principio. En cada era había una profecía asignada para esa era. Normalmente, las iglesias, y demás, y los grupos de personas, la distorsionaban tanto, hasta que él enviaba un profeta. Sabemos que la Biblia dice que Dios, en diversas ocasiones, de diversas maneras habló a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días por medio de su Hijo Jesucristo. El Dios inmutable nunca cambia su manera de hacer las cosas. Dios tiene una sola manera de hacer las cosas, y no cambia en absoluto. Cuando el hombre pecó y cayó en el jardín del Edén, y Dios abrió un camino para que ese hombre fuera salvo, nunca cambió su camino. Lo aceptó sobre la base de la sangre derramada de un inocente, y nunca lo ha cambiado desde entonces, pase lo que pase. Hemos intentado construir torres, Nimrod. Y hemos intentado construir ciudades, como Nabucodonosor. Hemos intentado tener organizaciones, unir a toda la gente en un solo grupo. Hemos intentado educarlos para ello. Lo hemos intentado todo. Y ha fracasado por completo. Dios se encuentra con el hombre bajo la sangre derramada, y ese es el único lugar donde lo encontrará. Fuera de eso, solo se está luchando contra el aire. Él se encontró con Israel, con Job, con todos los profetas, en todas partes, bajo la sangre derramada. Y esa es la única manera en que nos encontrará esta noche. No como pentecostales, ni como metodistas, ni como luteranos, ni como católicos. Pero nos encontrará bajo la sangre derramada de su Hijo, Jesucristo, y solo eso. Ese es el único lugar donde nos encontrará. El Dios inmutable nunca cambia su manera de hacer nada. Sus características demuestran que Él mismo no cambia. Nunca trata con grupos. Algunos, grandes, dicen, nuestra gran organización. Dios lo ignorará. Él trata con un individuo, una persona. Porque tú eres solo un individuo, tú mismo. No hay dos narices iguales, no hay dos huellas dactilares. Eres un individuo y Dios trata contigo como individuo. 36. Así que, en cada era, cuando Dios dispone su palabra para cada era, entonces, cuando esa palabra está lista para manifestarse. Ahora, escudriñen las escrituras. No se queden solo con mi palabra. Cuando esa palabra está lista para manifestarse, entonces Dios envía un profeta y se la revela a su profeta. La Biblia dice, la palabra del Señor vino a los profetas. Y Él no hace nada hasta que la revela a sus profetas. Un profeta es aquel a quien llegó la palabra del Señor, como en los días de Noé, y en los días de Elías, y en los días de Moisés, y así sucesivamente. Jeremías e Isaías, ¿y quién más podría decir que Él vino a eso? Y ellos manifestaron, o cumplieron, esa palabra. 37. Ahora, observen, para que vean si tenemos razón o no con estas ideas. Cada uno interpreta la Biblia de forma diferente. El metodista dice, debe leerse así. El católico dice, así. El luterano, así. El pentecostal, así. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Dios interpreta su propia palabra. Dios no necesita intérprete. No necesita que la interpretemos. Cuando Dios hace una promesa y la manifiesta, y la cumple, esa es su interpretación. Dios dijo en el principio, sea la luz, y fue la luz.
Eso no necesita interpretación. Cuando Dios dijo, sea la luz, y surgió la luz, eso interpreta su propia palabra. Dijo, una virgen concebirá, y concibió. Dijo que derramaría su espíritu en los últimos días sobre toda carne, y así lo hizo. No necesita interpretación. Cuando Dios te explica su palabra con claridad, te da la interpretación. 38 Ahora bien, cuando Moisés vino, no pudo haber llevado el mensaje de Noé. Ni Moisés ni Noé pudieron haber llevado el mensaje de Moisés. Ni Josué pudo haber llevado ninguno de sus mensajes. Isaías no pudo haber llevado el de otro. Cada mensaje es para esa era. Y en la era en la que vivimos, cuando esa palabra se interpreta, Dios, al pronunciarla y hacer que la palabra para esa era viva, dando la interpretación de ella, ese es Dios en Cristo, manifestándose. Porque Cristo es la palabra, y cuando la palabra se manifiesta, ese es Cristo en cada era. 39 Era Dios quien estaba en José. El carácter de José representaba a la perfección a Cristo. Nació en la época de la gran iglesia que se congregaba allí con su padre. Sus hermanos lo odiaban por su espiritualidad. Veía visiones e interpretaba sueños, y sus hermanos lo odiaban sin motivo. Si esa no fuera la razón por la que odiaban a Jesús. Y fíjense, era amado por su padre. También lo era Jesús. Vendido por casi 30 piezas de plata. Como Jesús. Arrojado a una zanja, y supuestamente muerto. Igual que Jesús. Llevado y encarcelado. Igual que Jesús, a la cruz. Luego fue enviado a la casa del faraón, y se convirtió en su mano derecha. Y al igual que Jesús, ascendió a la diestra de Dios. Y cuando José salió del palacio, sonaron las trompetas, y toda rodilla tuvo que doblarse. José venía. Y así, cuando Jesús deje el trono y regrese, sonará la trompeta, y toda rodilla se doblará. 40 Él estaba en David. Cuando David fue rechazado por su pueblo, como rey, subió a la colina, miró hacia el monte de los olivos. Al ser excomulgado de su pueblo, subió a la colina, miró hacia la ciudad y lloró. 800 años después, el hijo de David se sentó en la misma colina, llorando, porque fue rechazado en su propia ciudad. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise rodearte como la gallina a sus polluelos, pero no quisiste. Es Cristo en cada generación. Ese fue Cristo en David. La Biblia dice, Moisés abandonó los tesoros de Egipto, los placeres y las riquezas de Egipto, y estimó el oprobio de Cristo como tesoros mayores. Y siguió a Cristo en el desierto, que era la columna de fuego. Ese, bueno, fue el Logos que salió de Dios, que era Cristo, el ungido. 41 Y ahora, vemos que en cada una de esas eras, la gente generalmente no quiere creerlo, porque ya están en su camino. Estás dando un giro. Estás construyendo un edificio. Y luego llegas a la esquina, todos corren hacia un lado, no quieren dar un giro. Pero el edificio va por ese camino, si la palabra lo dice. Ahí es donde encontramos esas encrucijadas del tiempo. Ahí es donde es difícil. Ahí es donde los hombres tuvieron que esforzarse. Ahora bien, recuerden, Dios nunca cambia su manera de hacer las cosas. Siempre a través de las escrituras, de la misma manera. Ahora bien, en los días de Noé, Cristo estaba en Noé. Ese era Noé, Cristo estaba en Moisés. Miren, él nació en un tiempo, nació para ser profeta, y fue puesto en un junco. Y así como Cristo tuvo que ser sacado del país, por la matanza de todos los niños. Y cuando salió al desierto, el legislador, y un sacerdote, y un profeta, y demás, todo prefiguraba a Cristo exactamente, a través de los profetas a medida que profetizaban. 42 Ahora vemos que él, Dios, se identificaba en todas las épocas. ¿Cómo? ¿Cómo se identificaba ahora? ¿Qué característica usó? La misma característica, desde el principio. Manifestar su palabra, hacer que su palabra viviera. Esa es la identificación, la palabra prometida de esa época. Ahora bien, cuando Moisés vino, no pudo decir, ahora construiremos un arca y saldremos flotando de aquí. Ese fue el mensaje de Noé. Y ese es el problema. Cuando Jesús entró en escena, encontró a esos hebreos viviendo bajo un resplandor diferente. Y así es hoy. Así es en todas las épocas. Viven bajo un resplandor diferente. Esa es la razón por la que ustedes, los metodistas, cuando entraron en escena, Lutero vivían bajo el resplandor de la era luterana. No podían aceptar a Juan Wesley. Cuando llegó el pentecostalismo, los metodistas no pudieron aceptar el pentecostalismo, porque vivían bajo el resplandor del metodista. Y ahora me pregunto en qué clase de resplandor viven los pentecostales.
Lo que deben hacer es escudriñar las escrituras y descubrir la hora en que vivimos, y luego qué se supone que debe estar aquí en ese momento, y ver si Dios lo hace vivo y manifiesto. Entonces esa es la cuestión. Tenemos la interpretación correcta para la época. Ahora bien, cuando Jesús vino, dijeron, tenemos a Moisés. 43 Él dijo, si hubieran conocido a Moisés, me conocerían a mí. Él escribió de mí. Dijo, escudriñen las escrituras, porque en ellas creen tener la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, escudriñen las escrituras. Ah, tenían una tradición tan arraigada. Él dijo, sí, con sus tradiciones, han anulado la palabra de Dios para el pueblo. Los han convertido en tradiciones, hasta que la palabra no tiene ningún efecto en ellos. Porque dicen, es lo mismo ahora. Soy esto. Pertenezco a esto. Una vez le pregunté a una chica, ¿eres cristiana? Ella dijo, enciendo una vela todas las noches. ¿Cómo es que eso tenía algo que ver? Una vez fui a orar a un hospital por una señora. Me dijo, espera. Corre las cortinas. Corre las cortinas. Le pregunté, ¿qué pasa? Ella dijo, somos metodistas. Le pregunté, ¿no eres cristiano? Le dije, soy metodista. Le dije, bueno, eso es todo. Lo zanjamos. No eres cristiano. Solo eres metodista. 44 Entonces, así que eso es todo, ven, simplemente no lo entienden. Y, ven, viven bajo el resplandor de otra luz. Y el resplandor es lo que, ¿qué es? Es una luz falsa. Es un reflejo. Como yo, mi casa está en Tucson, Arizona. Vivo en el desierto. Tienes un espejismo. ¿Sabes lo que es? Es un reflejo del sol en el desierto caluroso, y refleja una luz falsa, lo hace parecer agua. Cuando llegas allí, no hay agua. Eso es lo que es un resplandor. Y es algo prometedor, y nunca lo consigues. Y, ahora, el robo más grande que se haya tenido en el mundo, fue ese robo de $7 millones que acaba de ocurrir en Inglaterra. Se hizo con luces falsas. Pusieron luces allí y redujeron la velocidad del tren, y ni siquiera Scotland Yard pudo encontrarlo. Fue el mayor robo que jamás hayan tenido en la historia del mundo, perpetrado por una luz falsa. Y el mayor robo que la Iglesia de Jesucristo haya tenido es una luz falsa, un resplandor de otra época, cuando Dios intenta inyectar o proyectar sobre la gente la luz de la hora. 45 Cuando Jesús vino, Él era la palabra. Moisés también lo era. Moisés, los demás profetas, eran la palabra, pero eran la palabra en porción. Él era la palabra en plenitud. Él era la plenitud de la palabra. Él era la palabra. Y entonces vivían en él, el resplandor parpadeante de la era de Moisés. Él dijo, si hubieran conocido a Moisés, me conocerían a mí, porque Moisés escribió de mí. Dijeron, bueno, aún no tienes 50 años, y dices, ¿has visto a Abraham? Ahora sabemos que estás loco. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. El yo soy estaba en la zarza ardiente. Esa era la columna de fuego. Él era yo soy. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la Biblia, Jesucristo. Su carácter no cambia en absoluto. Sus palabras son las mismas. Es la porción de la palabra para cada era. ¿Y cómo la da a conocer? Él lo da a conocer por medio de sus siervos, los profetas. Él, ¿cómo se entiende al profeta? Cuando profetiza algo, y se cumple. 46 Ahora bien, los profetas, en estos días, tenemos dones de profetas, dones de profecía, mejor dicho. Impones las manos, oras, y griega. Los dones entran en la iglesia, en forma de 9 dones espirituales. Es decir, antes de que la iglesia pueda recibir la profecía, tiene que ser juzgada por 5 jueces espirituales, o 3 jueces espirituales. Pero no un profeta. Un profeta nace profeta. Los dones y los llamamientos son irrevocables. Es algo que está en ti. Es algo que nació en ti. Dios lo ordenó en ti. Moisés nació profeta. Jeremías, la Biblia dice, Dios le dijo a Jeremías, antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, te santifiqué y te ordené profeta para las naciones. 47 Juan el Bautista, 712 años antes de su nacimiento, Isaías lo vio, la voz de uno que clama en el desierto. Su padre era sacerdote. Él, normalmente, regresan y asumen el trabajo de su padre. Pero su trabajo era demasiado importante. Tenía que anunciar al Mesías. Así que se fue al desierto. Sin educación. No la necesitaba.
necesitaba una revelación directa de quién era este Mesías. Y lo conocía. Dijo: doy testimonio de que vi al Espíritu de Dios, como una paloma, descender sobre él, y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Este es él. Si hubiera estado en algún seminario o algo así, dirían: ahora, ¿conocen al hermano Jones, aquí? Se parece al Mesías. Convenzan. 48. Pero su trabajo era demasiado importante. Tenía que adentrarse en el desierto y estar a solas con Dios. Al salir, carecía de educación. Hablaba como un hombre. Dijo: oh, generación de víboras o serpientes en la hierba. Si hubiera sido un hombre educado, podría haber dicho algo más, como pequeño inconveniente, o algo así. Pero él habría traído algo más, pero habría traído una palabra elevada, ética, o algo así, su educación. Pero Juan dijo: había gente furtiva y viscosa como una serpiente. Eso fue lo que vio en el desierto. Dijo: generación de serpientes, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira venidera? No piensen que, somos de esto y de aquello, tienen algo. Me pregunto si no diría lo mismo hoy. Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, de estas rocas. Lo que había visto. También, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Lo que había visto en el desierto. Todo árbol que no da buen fruto, los árboles que no dan fruto, son cortados y arrojados al fuego. Sus sermones eran simbólicos. Pero él era exactamente lo que Dios le había ordenado ser. Él era ese profeta. No habían tenido un profeta en siglos. Fíjense, pero Dios lo moldeó y lo creó. Descubrimos que Jeremías entra en escena. 49. Descubrimos que los diferentes profetas que aparecen en escena apenas saben de dónde vienen. Simplemente se levantan y se van. Dios los usa, los sellan, los despiden, y eso es todo. El mensaje continúa. La palabra fue confirmada. Y se transmite a otra generación, y luego construyen sobre lo que estos profetas hicieron. Y cuando Él llega, Jesús dice: tú has blanqueado las paredes y las tumbas de los profetas, y tú eres quien los puso allí. Un hombre se levanta con un mensaje, lo predica y da el mensaje del momento, y después de un tiempo es ejecutado y sepultado. Años después, construyen una organización sobre esto, y sobre eso surge algo más. ¿Qué están haciendo? El mensaje de ese hombre ya ha continuado. Está en la historia. Seguimos adelante, mirando hacia adelante. La ciencia no mira atrás y repite lo que dice otra ciencia. Leí que un científico demostró, rodando una pelota, y allá en Francia, hace unos 300 años, que si un hombre alcanzara la asombrosa velocidad de 56 km por hora, dejaría la Tierra. Y llegó aquí a unos 96 km por hora. Así que la ciencia no se remonta a eso. Siguen insistiendo. Lo tienen ahora yendo a cientos de kilómetros por hora. Y simplemente, no se detienen ahí. Simplemente siguen insistiendo. Pero nosotros miramos atrás para ver qué dijo Finney. ¿Qué dijo Sankey? ¿Qué dijo Moody? Eran hombres excelentes. También lo eran Moisés y José. Y esa era otra época. Veamos qué dice la palabra hoy. Jesucristo es. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la única manera de saber quién es hoy es descubrir quién era ayer, y entonces lo verán. 51. Ahora bien, no tenemos tiempo para extendernos demasiado esta noche, porque solo nos quedan unos minutos. Fíjense. La palabra ordenada para cada era, cuando esa palabra se manifiesta, es Cristo de aquel día, tal como fue en cada uno de los días. Ahora bien, cuando Jesús aparece en escena, fue rechazado, pero era la palabra prometida. En Deuteronomio 18:15, Moisés dijo: el Señor tu Dios levantará un profeta como yo. Y cualquiera que no escuche a este profeta será cortado del pueblo. Allí estaba él, exactamente el profeta para aquella era, y los maestros de aquel tiempo no lo vieron. Finalmente lo condenaron a muerte. Y lo hizo exactamente. Nació de una virgen. No lo creyeron. Eso fue un montón de fanatismo. Pero lo creemos ahora, después de que ha sido comprobado. 52. Juana de Arco, cuando apareció en escena allá en Francia, durante la Revolución Francesa, ¿qué hicieron ustedes, los católicos? La condenaron a muerte por bruja, pues tenía visiones e interpretaba sueños. 200 años después, hicieron penitencia. Desenterraron el cuerpo de esos sacerdotes que los mataron, la quemaron en una hoguera y la arrojaron al río. Esa es su penitencia. Nunca conocieron a San Patricio cuando vivió en la tierra, que era su cat. Nunca lo conocieron. Se proclaman santos.
Miren cuántos miles de sus hijos asesinaron allí en Irlanda. Después de que todo termina, se desvanece su reivindicación, le construyen una tumba. El mensaje ha pasado y se dirige a otra cosa. El hombre siempre alaba a Dios por lo que ha hecho, anticipando lo que hará e ignorando lo que está haciendo. Eso es todo lo que el diablo quiere que sean, eruditos y educadores muy religiosos. Demostrar lo que él hizo, demostrar lo que va a hacer, e ignorar lo que él está haciendo. Siempre ha sido así, igual. Podríamos seguir así. 53 Pero retrocedamos unos minutos e identifiquemos quién era Jesús cuando estuvo en la tierra. Descubriremos quién era entonces, quién ha sido en las otras épocas, y luego tendrá que ser igual en esta época para corregirlo. Ahora bien, cuando él entró en escena, no sabíamos que él era la palabra. Él era la palabra. Y la palabra siempre corrige el error. ¿Lo creen? La congregación dice, amén. Para reflexionar un poco, miren a ustedes que adoran a María. Ella dijo que el Espíritu Santo la cubrió con su sombra y dio a luz a este hijo, y fue del Espíritu Santo. 54 Entonces, cuando tenía unos 12 años, estaban en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, y cuando, o Pentecostés. Y cuando regresaron, después de 3 días de viaje, lo habían perdido. Así que regresaron a buscarlo, y allí estaba él en ese auditorio, la iglesia, debatiendo con esos sacerdotes y demás. Y entonces su madre se acercó, ella y José. Y dijo, tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas. Ante esos sacerdotes, ella negó su propio testimonio, llamando a José su padre. Dijo que Dios era su padre, y aquí dijo, tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas. Observen esa palabra. Ese niño de 12 años, por supuesto, probablemente no había tenido ni un día de escuela en su vida. Pero observen esa palabra. Él era la palabra. Dijo, ¿no sabéis que me es necesario estar en los negocios de mi padre? Si José hubiera sido su padre, habría estado con él allí en la carpintería. Pero su padre era Dios, y él estaba enderezando a esos sacerdotes. Eso, y allí estaría en los asuntos de mi padre. Vean la palabra. Corrige el error. Siempre lo hace, siempre. Ella no lo vio, probablemente nunca lo vio, y siguió adelante, a tientas. La gente hace lo mismo hoy. 55 Pero que Dios nos avive ahora, durante estos próximos minutos, para que veamos quién era Él. Ahora vemos, desde su bautismo, que entró en el desierto, y que Él salió del desierto. Había un hombre llamado Andrés que asistía a la reunión de Juan. Y no pudo convencer a su hermano Simón para que fuera. Finalmente, un día, mientras lavaban sus redes, llegó al lugar donde se encontró con Jesús. Y Simón supo, en su corazón, leí una pequeña historia sobre esto, aquí hace poco, sobre Simón. Su padre, Jonás, es un gran creyente, fariseo. Dijo, muchas veces, hijo, me estoy poniendo viejo y canoso. Dijo, oré tantas veces para que Dios me permitiera ver al Mesías. Y dijo, confiábamos en Dios por nuestros peces, por nuestra vida. Y tu madre ya no está, y parece que no podré verlo. Me estoy haciendo demasiado viejo. Y dijo, ahora, hijo, quiero que te sientes aquí a mi lado. Quiero decírtelo. 56 Ahora bien, justo antes de que surja ese Mesías, se propagarán todo tipo de falsedades. Eso es para Satanás. Él dijo, pero recuerden, solo conocerán al Mesías. Manténganse siempre fieles a la palabra. Moisés dijo, el Señor nuestro Dios levantará un profeta. Hace siglos que no tenemos uno. Pero surgirá un profeta identificado entre el pueblo, ese será el Mesías. Él será el próximo. Entonces, cuando Andrés lo llevó a ver a Jesús y le contó que Juan predicaba y que decía que vendría un Mesías, para él era, bueno, solo un hombre más de paso. Así que, un día, Simón llegó a la presencia del Señor Jesús mismo. Y Jesús lo miró y le dijo, te llamas Simón y eres hijo de Jonás. Eso fue todo. 57 Ahora bien, ¿cuántos saben que ese es el atributo de la palabra de Dios? La congregación dice, amén. Claro. Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y discierne los pensamientos del corazón. Eso era lo que eran esos profetas. Ahí es donde previeron las cosas, y era exactamente así, porque era la palabra para esa época. Si lo entienden, levanten la mano en silencio. Así que, era la palabra para esa época. Eso es lo que los identificaba como profetas. Ahora bien, un profeta, nuestra palabra en español, significa predicador.
Pero en el Antiguo Testamento, no era exactamente un profeta, era un vidente. Y el vidente predijo cosas que sucederían. Y, además, esas eran sus credenciales como intérprete divino de la palabra escrita, porque su propio ministerio estaba manifestando esa palabra. Eso lo convirtió en profeta. Cuando Jesús vino, hizo exactamente eso. Miró directamente hacia abajo y dijo, no solo lo conocía por su nombre, Simón, sino que también conocía a su padre, Jonás. Y supo entonces lo que su padre le había dicho, que ese Mesías sería profeta. Ahora bien, no fue por sanidad. Habían tenido sanidades, en el estanque de Betsaida y todo eso. Dios siempre ha dispuesto un camino para la sanidad de su pueblo. Pero aquí estaba el Mesías identificado. Rápido, Jesús, oh. Disculpe. Simón lo reconoció. Y Jesús le dijo que, tras su confesión, su nombre sería Pedro. 58 Entonces encontramos a un joven llamado Felipe. Tenía un amigo. Habían estado estudiando las escrituras juntos. ¿Han estado en Palestina? Miren dónde predicaban. Dio la vuelta a la colina, unos 25 kilómetros. Encontró a Natanael debajo de un árbol, porque Natanael tenía un olivar. Y al salir, lo encontró orando debajo de un árbol. Le dijo, vengan, vean a quién encontramos. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Dijo, vengan, vengan, vean. Lo encontramos. Y luego, claro, este hombre, siendo un hombre muy amable, dijo, ¿podría salir algo bueno de Nazaret? Le dio la mejor respuesta posible. Vengan, vean. No se queden en casa criticando. Vengan, traigan la Biblia, investigémosla. Ahora, sin duda, alrededor de la ladera se pusieron a conversar, diciendo, ¿saben, cuando venga el Mesías, será un profeta? Ah, sí, Moisés nos lo dijo. Buscamos un profeta. Y, por supuesto, la gente pensaba, si el Mesías viniera, Dios bajaría a los pasillos, bajaría directamente al templo y diría, Caifás, he llegado. Pero Dios no hace las cosas así. Lo hace muy simple. Simplemente consigue a su iglesia. Eso es lo que busca, su iglesia. 59 Así que encontramos que dijo, ¿recuerdas a aquel viejo pescador que vendiste pescado, o te vendió pescado, una vez? ¿No tenía la educación suficiente para firmar ese recibo? Sí. Simón. Le dijo que se llamaba Simón y quién era su padre. Bueno, no me sorprendería que no te dijera quién eres cuando subas. Bueno, iremos a ver. Se acercó a Jesús, donde quiera que estuviera, tal vez en la fila de oración, o donde fuera, y se acercó. Jesús estaba orando por los enfermos. Y lo miró. Dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. ¡Qué desánimo! Dijo, Rabí, ¿qué significa maestro, cuándo me viste? ¿Cómo me reconociste? Dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Eso lo resolvió. Dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Ese hombre estaba muy bien preparado. Sabía que el Mesías sería la identificación, porque tenía que ser un profeta. Porque tenía que ser la palabra. Y no habían tenido uno en 400 años, así que aquí estaba un hombre que se identificó con exactitud. Ese fue Jesús, ayer. Podríamos mencionar muchos más personajes, pero los pasaremos por alto por ahora. 60 Había tres clases de personas en la tierra. Los tres hijos de Noé. Cam, Sem y Jafet. Judíos, samaritanos y gentiles. Nosotros, los gentiles, los anglosajones, no esperábamos a un Mesías. Llevábamos un garrote en la espalda y adorábamos ídolos, romanos y demás. Pero los samaritanos buscaban un Mesías. Y él solo viene a quienes lo buscan. Dios siempre hace eso. Viene a los suyos. Ahora, fíjense. Iba a Jericó, pero tenía motivos para volver por Samaria, y llegó a una ciudad llamada Sicar. Mientras despedía a los discípulos a buscar comida, estaba sentado allí. Y una mujer, quizás una personita encantadora, salió del pozo alrededor de las 11. Porque no pudo venir por la mañana con las otras vírgenes que venían, así que salió. Ella era una persona de mala fama. Sabemos lo que es eso. Y entonces, probablemente con el cabello cayéndole sobre la cara, salió a dejar la jarra de agua. Era como una jarra con asas. Puso la jarra encima para bajarla. Oyó que alguien decía, tráeme algo de beber. Miró a su alrededor. Vio a un hombre de mediana edad de pie, sentado contra la pared, con una vista panorámica de esto. Estaba sentado allí, contra las vides. El pozo de la ciudad sigue en pie. Y dijo,
Tráeme algo de beber. 61 y él era judío. Allí también había segregación, así que dijo, no podemos. No es necesario. No se supone que hagas eso. Tú eres judía, y yo soy samaritana. No nos tratamos. Él dijo, pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías de beber. Te daría agua que no vienes aquí a sacar. ¿Qué intentaba hacer? Contactar con su espíritu. Entonces ella dijo, pues, adoramos en este monte. Y tú dices, en Jerusalén. Y siguieron adelante, conversando un poco. Finalmente, él descubrió dónde estaba su problema. Tenía demasiados maridos. Le dijo, ve a buscar a tu marido, ven aquí. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, así es. Tienes 5, y el que te acompaña no es tuyo. Dijiste, mira la diferencia entre ella y esos sacerdotes. 62 Cuando aquellos sacerdotes vieron eso, tuvieron que responder a su congregación. Ya estaba hecho. Tenían que decir algo, así que dijeron, este hombre es Belcebú, un adivino, una especie de demonio. Dijeron, lo hace por el poder de Belcebú. Eso dijeron los sacerdotes. ¿Qué dijo esta mujercita? Señor, percibo que eres un profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, esa será su señal. Eso es lo que hará. Él será el profeta. Jesús dijo, soy yo quien te habla. Vaya. Eso fue todo. 63 Ese fue Jesucristo ayer. Ese sería Jesucristo hoy, y para siempre. ¿Es correcto? La congregación dice, amén. Eso es Él. Él es la palabra manifestada, y la palabra de aquel día desciende y se identifica. Y, ahora, Él dijo que lo haría de nuevo, regresaría, el profeta. Él no puede ir más allá de sus profetas, porque es la palabra. Ahora, Él murió por nuestra santificación, envió de nuevo al Espíritu Santo sobre nosotros, ahora noten, para hacer la obra. Ahora, el profeta dijo, habrá un día que no será día ni noche, pero al atardecer habrá luz. Ahora, el sol sale por el este y se pone por el oeste. Geográficamente, así es como funciona. La civilización ha viajado con el sol, también lo ha hecho el Evangelio. Recuerden, el Evangelio comenzó en Europa. Cruzó los mares, llegó a Alemania. De Alemania, a Inglaterra. Desde Inglaterra, cruzando el canal hasta Estados Unidos por la costa este, se dirigió al oeste. Ahora, si continúa, regresa al este. Hemos llegado al final. 64 Hubo un día, cuando ese hijo resucitó allá en el principio, el Hijo de Dios vino a la tierra. Ahora, Él ha prometido de nuevo al atardecer. Hemos tenido un día desolador. Hemos tenido grandes reuniones. Hemos sanado enfermos. Hemos pasado momentos maravillosos. Y hemos creado organizaciones, escuelas, hospitales y seminarios, lo cual está bien, solo que fue un día desolador. Pero Él prometió, justo antes de que caiga la noche, habrá luz. Ahora, Jesús dijo, en San Lucas, capítulo 17, dijo, como fue en los días de Sodoma. Escuchen con atención. Voy a terminar. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Todos lo sabemos. Él leyó la misma Biblia, en Génesis, que nosotros leemos. 65 Y observen la situación en Sodoma. Allí había 3 clases de personas. Siempre hay 3 clases de personas. Creyentes, falsos creyentes e incrédulos. Aquí estaba Abraham, cuyo nombre había sido cambiado de Abram a Abraham, que significaba padre de naciones. Y no podía tener hijos mientras su nombre fuera Abraham. Tuvo que ser cambiado a Abraham, porque Cam significa padre de naciones, fíjense, padre de naciones. Observen que la situación nunca se ha presentado como ahora. Ahora vemos todo exactamente como en Sodoma. Si no lo creen, quítense las gafas y salgan a mirar la calle cada día. Miren los periódicos, donde quieran. Es exactamente Sodoma. Y allí estaba Lot, allá en Sodoma. Pero aquí estaba Abraham, el elegido, el de la promesa, él no estaba en Sodoma. Él no bajó allí. Lo llamaron. 66 Ahora, hay 3 grupos de personas. Había un creyente genuino. Y había un tibio, que cualquier maestro les dirá que Lot representaba la iglesia nominal que estaba en Sodoma. Y estaba el sodomita de entonces. Ahora, fíjense. Justo antes de, ellos estaban, Abraham y Lot esperaban un hijo prometido y milagroso. ¿Es cierto? ¿Es eso lo que la iglesia espera hoy? La congregación dice, amén. El regreso de este Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Esperamos que venga.
Ahora, observen la situación. Todos admitirán que está en una situación similar a la de Sodoma. Pasé por California el otro día y encontré una revista o un periódico que decía, los homosexuales han aumentado un 60% en el último año. Dios mío. Es lamentable. Es solo porque las mujeres se han descuidado. Así es. Y simplemente en la calle, desnudas. Y es una lástima. Pero la Biblia decía que así sería. E incluso para los hombres, simplemente han cambiado. Iba a empeorar. En otro, si el mundo aguantara otros 50 años, el mundo entero estaría completamente loco. Miren la cordura de hace 40, de hace 20 años, hasta ahora. 67. Ahora observen el contexto. Aquí está Abraham, el elegido, llamado. Y Lot está en Sodoma. Y 3 ángeles subieron. 2 ángeles bajaron para hablar con Lot, predicaron la palabra e intentaron sacarlo de allí. ¿Es cierto? La congregación dice, amén. Pero este que se quedó con Abraham no intentó sacarlo de nada, porque ya estaba fuera. Estaba fuera. Pero observen la señal que hizo. Miren. Estaba sentado de espaldas a la tienda, y Sara estaba en la tienda, detrás de él. Nunca la había visto. Y recuerden, apenas un día o 2 antes, su nombre era Abraham. Y ella era Sarai. Ahora ella es Sara. Él es Abraham. Él dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa, Sara? Sara dijo, está en la tienda, detrás de ti. 68. Él dijo, te visitaré según el tiempo de la vida. Había esperado a ese hijo durante 25 años. Ella ya casi tiene 100 años. Él tiene 100. Ella tiene 90. Dijo, te visitaré según el tiempo de la vida, y tendrás ese hijo. Y Sara se rió un poco para sí misma. Dijo, yo, una anciana. ¿Cómo? Somos una audiencia mixta, pero entienden a qué me refiero. Como marido y mujer, la relación familiar había pasado años y años, porque él tenía 100 años y ella 90, muy afligida. Dijo, me complaceré con mi señor Abraham, siendo él también anciano. Y entonces este hombre, de espaldas a la tienda, dijo, ¿por qué Abraham? Oh, ¿por qué Sara se rió en la tienda, diciendo que esto no podía ser? 69. Abraham lo llamó Elohim. Eso era Dios. Elohim es el autoexistente, el todo suficiente, autoexistente. En el principio Dios, tomen esa palabra Dios, mírenla allá atrás, es la misma, traducida como Elohim. Allí estaba Elohim manifestado en carne, que había comido la carne de un ternero, bebido la leche de la vaca y comido pan. Y se sentó, hablando con Abraham. Y Abraham sabía que él podía discernir lo que había en los pensamientos de Sara en ese entonces, y esa es la razón por la que supo que era Elohim. Jesús dijo, fíjense, en los días cuando el Hijo del Hombre se manifieste, siendo revelado en los últimos días, será como fue en los días de Sodoma. Dios se manifestó en su iglesia, los seres humanos, revelándose a sí mismo, en carne humana, como él era entonces. Ahora miren. 70. Quiero preguntarte algo. En todas las épocas, desde que la iglesia comenzó, nunca ha tenido un mensajero cuyo nombre terminara en am, hasta ahora, Graham. Correcto. Allá abajo, llamándolos, Oral Roberts, y un Billy Graham, am. Ha habido Moody, Sankey, Finney, Wesley, Billy Sunday, todos ellos, Iglesia Internacional así, Iglesia Mundial. Nunca ha habido una terminación para am hasta ahora, y esa es Billy Graham. Y son 6 letras, Graham, 6, que significan, el hombre nació, fue creado en el 6º día. 6 es el número del hombre. Ahí está, para la iglesia natural. Abraham era Abraham, 7 letras. Observen el contexto de hoy y observen lo que está sucediendo. Abraham había visto muchas señales y prodigios, y todo lo que Dios había hecho. También la iglesia. Han recibido el Espíritu Santo, han hablado en lenguas, han hecho todas estas señales y prodigios. Pero se te promete, como fue entonces, así será otra vez. Habrá luz al atardecer. Jesucristo, el mismo Hijo, aparecerá de nuevo en escena, en su iglesia, y hará lo mismo que hizo entonces, demostrando que Él es la palabra manifestada. Conociendo el secreto que está en el corazón, revelando y haciendo lo que debe hacer. Esa es exactamente la palabra de Dios. Se nos hace tarde. Así que inclinemos nuestros rostros, un momento, mientras miramos hacia Él y le pedimos que confirme su palabra. 71. Padre Celestial, el tiempo no lo permitiría.
Horas tras horas, podríamos sentarnos, diciendo, solo desde Génesis hasta Apocalipsis, esta es la hora. Oh Señor, nuestra primera visita aquí con este buen grupo de personas aquí en la costa, la cual, sabemos que algún día se hundirá bajo el océano, y no quedará piedra sobre piedra. Habrá, oh, qué tiempo nos espera. Y que, Señor, en esta hora en que estamos dando testimonio, que el gran Espíritu Santo venga ahora. Y que estas palabras que he dicho, Él las respalde, confirmándolas. Él está probando a esta audiencia que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él, y cumple esa escritura. Sabemos que tú no tendrías que hacerlo, Señor, para probar que eras Dios. Pero como leemos en el libro de San Mateo, alrededor del capítulo 12, Él no tuvo que sanar, para demostrar que era Dios. Pero lo hizo, para que se cumpliera. Él tiene que cumplir su palabra, y le encanta hacerlo. Y lo hará, porque es Dios. Y ruego, esta noche, que Él también cumpla esta palabra prometida para esta hora. Que todos mis hermanos, y yo mismo, y todos los aquí presentes, y nuestras hermanas, este hermoso grupo de personas, vean tu presencia entre nosotros ahora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 72. Vamos un poco tarde, así que vamos a llamar a... Sí, vamos muy tarde. Tardaremos unos 10 minutos más, o 15. Llamemos a algunos de la fila de oración. ¿Tarjetas de oración, les dieron una? Sí, número 1, pidamos una A. ¿Quién tiene la tarjeta de oración A, número 1? Levanten la mano. Si pueden caminar, es una tarjetita con un número. A, número 1, levante la mano. Quiere decir que no está entre el público. Se equivoca. Debe haberse equivocado. Tarjeta de oración A, 1. Alguien dice, aquí mismo, hermano Branham. Bueno, ¿sí? Muy bien. 2. Venga aquí, por favor, señora. Pase aquí. Bueno, veamos, ¿puede pasar por ahí? Lo dudo. Sí, todo está por el foso. Muy bien. Número 2, ¿quién la tiene? 3. Levanten la mano. Si no pueden venir ahora, por eso los llamamos uno por uno, puede que tengamos que juntarlos aquí. 3. 4, ¿quién tiene 4? 5. Aquí abajo, señora. Pasen. 6, estampa número 6. ¿Es esta la señora que se levanta aquí, con la chaquetita blanca? ¿Tienen 6? 7. A veces son sordos, no oyen. A veces no pueden caminar. 7. 8. No vi levantarse a 8. ¿Levantan la mano? Muy bien. 9. 10. Muy bien. Esperemos ahí un momento, porque vamos tarde. Déjenos verlas un momento. Sostengan sus tarjetas. Los llamaremos uno por uno, pero manténganse en fila. 73 ahora, ¿cuántos de aquí no tienen una estampita? Levanten la mano y digan, estoy enfermo. No tengo estampita. Levanten la mano, bien arriba para que pueda verla. Supongo que está por todas partes. Miren. Quiero hablarles un momento mientras hacen fila. Había una mujer, como decimos, en la Biblia, que tampoco tenía estampita. Pero tenía fe. Entonces dijo, si toco su manto, sanaré. ¿Cuántos conocen la historia? Claro. Y cuando ella tocó su manto, él se giró y preguntó, ¿quién me ha tocado? Bueno, Pedro pensó que eso sonaba como un caso psiquiátrico. Dijo, ¿por qué, todos te tocan? ¿Dices quién te tocó? No te tendrán en buena opinión sí. Dijo, pero percibo que me he debilitado. La virtud lo abandonó. Se giró y observó a su audiencia hasta encontrar a esa mujer. Y le dijo que su flujo de sangre, su fe, la había sanado. ¿Cuántos saben que eso es cierto? La congregación dice, amén. 74 ahora, acabo de decir, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La congregación dice, amén. ¿Dice la Biblia que Él es el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades? Amén. ¿Es cierto? Amén. Entonces, ¿cómo actuaría hoy? Actuaría igual que ayer. ¿Es cierto? Ahora, recuerden, todavía pueden tocarlo. Las escrituras no mienten. Ahora bien, lo único que no está aquí es su cuerpo visible. Pero ustedes, Él es la vid, y ustedes son el pámpano. Eso es, ustedes son el pámpano. Ustedes son los que actúan. Ustedes y yo actuamos juntos. Ahora bien, no importa cuánto me unja, Él tiene que ungirlos también. Porque tiene que ser tanto negativo como positivo para que haya luz.
Así que, ahora, tú también tienes que creerlo. Si no tienes una tarjeta de oración, simplemente mira hacia aquí y di: Señor Jesús, ese hombre no me conoce. De algo estoy seguro, no me conoce. Pero estoy sufriendo, y que me lo cuente, como lo hizo Jesús. Y sé que no me conoce, así que tendrías que ser tú, así que lo creeré. ¿Puedes hacerlo? ¿Lo creerás? La congregación dice: Amén. Muy bien. Muy bien. Ora ahora. Me quedo con esto. Parece que este teléfono está bien. Estaba un poco más vivo que nunca. 75 ahora, hermanos, este es el evangelio que predican. Y oren por mí. Ahora todos, tan reverentes como puedan, y miren hacia aquí. Y crean con todo su corazón. Simplemente crean, simplemente, con todo lo que hay en ustedes. Creen. Y no duden. No duden, ni un poquito. Ahora, aquí hay una señora parada aquí. Supongo que ella y yo no nos conocemos. No la conozco. Y. La hermana dice: una vez antes de eso. ¿Me vieron una vez? Una vez antes, en Clearwater. ¿Dónde? Clearwater, creo que fue. Clearwater. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Oh, San Petersburgo, 1. Sí. San Petersburgo. Sí. Estuve en San Petersburgo. Sí. Hace varios años. Sí. Bueno, ahora, probablemente sentada entre el público, o algo así. Sí. Eso es, no te conocería, ¿sabes? O no sabría nada de ti. Así que ahora, hablando contigo, sería como nuestro Señor, y aquella mujer se encontró junto al pozo aquella vez. Y. Y él habló con ella un momento para averiguar dónde estaba su problema. Y lo encontró, porque, ella era humana y tenía una vida, un espíritu. Y él era Dios, y tenía el espíritu de Dios, estaba en él. Y había algo mal con esa mujer, y el padre le mostró lo que era. 76 Saben, él dijo que no hacía nada hasta que el padre se lo mostrara primero. Saben, eso es San Juan 5, 19. ¿Es cierto, hermano? Los hermanos dicen: Amén. Él dijo: no lo que vio, tenía que verlo primero. Jesús nunca hizo nada sin antes tener una visión. ¿Cuántos saben que eso es cierto? La congregación dice: Amén. San Juan 5, 19. No hago nada hasta que yo veo al Padre hacerlo primero. Ahora bien, si claro, yo no soy Él, y ustedes no son ella. Pero sigue siendo el mismo Dios. Y estamos aquí, reunidos con un propósito. Ahora bien, esta mujer, como comprenderán, no nos conocemos. Hace varios años, estaba entre el público, como ustedes esta noche, cuando yo estaba en San Petersburgo, dijo, en una reunión. No tengo otra opción, es una completa desconocida para mí, no sé nada de ella, y el Padre Celestial lo sabe. Pero ahora está aquí por alguna razón. Puede que esté aquí por alguien más, por problemas económicos, problemas domésticos. Puede que esté enferma, por sí misma. Puede que esté representando a alguien más. No sé por qué está aquí. Es solo una mujer. 77 Ahora bien, ¿qué pasaría si ella estuviera enferma, y yo, como nuestro noble hermano, el hermano Oral Roberts, le impusiera las manos y le dijera: que el Señor te sane, y tú lo creyeras? Está bien. Es la escritura. Y si lo creyeras, sanarías. Pero, ese es el ministerio del hermano Roberts, no el mío. Ahora bien, esto está desde otra perspectiva, aquí en el tiempo del fin. Ahora bien, ¿qué era Jesús? El mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora bien, si él estuviera aquí con este traje que me puse, que él me dio, si la mujer está enferma, ¿podría él sanarla? Ten cuidado. Ten cuidado. No. Él no podría hacerlo. Ya lo hizo. Él fue herido por nuestras transgresiones. Por sus llagas fuimos sanados. Él ya lo hizo. Lo único que él podría hacer sería simplemente identificarse con ella, ¿es cierto? Y darle a conocer que resucitó de entre los muertos y que está vivo. Y ahora, él se identificaría. Y la única manera de hacerlo sería como era entonces. Sería el profeta. ¿Es cierto? La congregación dice: Amén. 78 Ahora, yo no sería yo, porque no sé nada al respecto, así que eso me liberó. Pero tendría que ser él. Así que si nosotros somos la rama y él es la vid, él envía su espíritu a mí para que sepa algo de ti, o algo que deseas, lo que has sido, lo que eres o lo que serás, o algo más. Sabrás si es la verdad o no, si ya ha sucedido.
La hermana dice, sí. Así que eso debería hacerte ver realmente que Él está vivo y con nosotros hoy. Sí. ¿Eso te haría creer, si Él lo hiciera? Ahora levanta las manos, quiero saber, así que prométele a Dios. Me haría creer. La congregación dice, amén. Que Él es, Él. He estado hablando de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora bien, ¿está Él vivo? Esa es la cuestión. Está aquí. Gritamos y sentimos algo. Como si un hombre sin vista saliera y sintiera el sol, no sabría qué era. Era algo cálido. Pero si pudiera ver, vería qué era y diría que era el sol. ¿Qué es el sol? A otro hombre, tal vez nunca había visto esto. Nadie había tenido el sentido de la vista antes. 79 ahora, esto es una revelación. Y aquello que has estado alabando y regocijándote, aquí se manifiesta y ves lo que es. Aquí está, con esta Biblia aquí, y este buen grupo de hermanos aquí y alrededor. Ambos desconocidos. Que el Señor Jesús te revele. Para sanar, o para darle lo que quiere, si fuera dinero, tendría que ser muy poco, porque no tengo mucho. Pero lo haría. Haría lo mejor que pudiera. Pero, para sanar, no podría hacerlo. Tendría que venir de Él. Pero, ahora, si Él me dijera algo sobre ti, y sabes que no sé nada. Y si Él me dijera algo sobre ti, aumentaría tu fe, ¿no es así? Te haría creer que Él está aquí. La hermana dice, sí. Sí. Que Él lo haga. En el nombre de Jesucristo, tomo todo espíritu aquí, bajo mi control ahora, para dar testimonio de esta palabra de Dios. Solo, estoy orando ahora. Dicen, ¿qué esperaba, hermano Branham? ¿Cuántos han visto alguna vez una imagen de esa luz? Eso es lo que Él, aquí está, aquí mismo ahora. Está aquí mismo ahora. Ahora no podría esconderse, aunque lo intentara. No podría hacerlo ahora. Es una buena persona. No tiene de qué preocuparse. Ella también está consciente de que algo está sucediendo. 80 Pero, lo que la mujer desea, es que tiene una condición incapacitante que la está afectando, artritis que la está afectando. Así es. Eso es. La hermana dice, así es. Sí. Levanten la mano si es cierto, si es artritis. ¿Ahora me creen? ¿Puedo decirles dónde les duele más la artritis? Sí. Está en los huesos. Así es. Y tienen algo más mal. ¿Creen que Dios puede decir qué es? Tienen un tumor. Sí. Sí, Señor. Así es. Levanten la mano. ¿Creen que Dios puede decirme dónde está? Sí. Está en el pecho. Sí. Así es. Muevan la mano así. Ahora, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ahora creen con todo su corazón? Sí. Adelante, y entonces no les molestará más. Solo ve y cree con todo tu corazón. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ve y cree. 81 Ahora bien, eso, vean, no conozco a la mujer. Ahora, ¿saben cuánto tiempo les hablé? Más de 45 minutos. Estoy más débil ahora mismo, por eso, que por todo el tiempo que estuve hablando. Aquí hay una señora. Somos desconocidos el uno para el otro, supongo. No nos conocemos, pero Dios nos conoce a ambos. Ahora bien, si Jesús me dijera algo sobre ustedes, que ustedes saben que yo no sé, ¿les ayudaría eso a tener fe en lo que van a pedir? La hermana dice, sí, Señor. ¿Ayudaría a la audiencia ahora? Ahora, recuerden, Él prometió esto. La escena se desarrolla exactamente en Sodoma. ¿Ves Sodoma? ¿Ves a Billy Graham? Todo, tal cual. Ahora observen al grupo de Abraham aquí arriba, vean, la simiente real de Abraham. Al estar muertos en Cristo, somos simiente de Abraham. Así es, hermanos. Todos somos, es un tumor. La hermana dice, amén. Así es. La operación no sirve de nada. ¿Y tú tienes problemas con eso, todo el tiempo? ¿Crees que te va a dejar ahora? Amén. De acuerdo. Que Dios te bendiga. Como lo has creído, así será para ti. De acuerdo. Solo ten fe ahora. No dudes, ten fe, señora. De acuerdo. Siguiente, ahí va. 82 Ahora vienes. Eres el siguiente paciente. Ahora, somos desconocidos, el uno para el otro. La hermana dice, sí. Somos desconocidos, nunca te había visto antes. Solo eres nunca te vi en mi vida. Nunca me viste en tu vida, y yo nunca te he visto en la mía. Solo somos dos personas que se conocieron.
Ahora bien, ¿qué es esto? Es un don. Un don no es algo como un palo o una espada con la que cortas y cosas así. Un don es una manera de quitarte de en medio. Simplemente, tengo que quitarme de en medio, entonces el Espíritu Santo toma el control. No es lo que tomas y haces algo con él. Es un don para quitarte de en medio, entonces Dios te usa. Después de que te recuperes, como un pequeño, no puedes explicarlo, porque no puedes explicar a Dios. Creemos en Dios. No lo explicamos. No podemos. Conoces a Dios por la fe, no por la ciencia ni por ningún otro medio. No lo pruebas científicamente. Simplemente crees en Él. No puedes probar qué es el amor. No puedes probar qué es el gozo. Toda la armadura de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, paciencia. Todo eso es sobrenatural. No puedes probarlo, pero sabes que lo tienes. Eso es todo, así que lo sabes tú mismo. 83. La señora está muy cansada. Tiene algo mal en la boca, dentro de la boca. Así es. Si es así, levante la mano. La hermana dice, así es. Y es canceroso, teme que lo sea. Así es. Ahora dice, lo adivinaste. Yo tampoco lo adiviné. La hermana dice, no. Esas cosas no se adivinan. Mire aquí de nuevo. Eres una persona muy buena. Algo le pasó entonces. Pero yo solo, mire, usted también ha tenido un accidente de coche. ¿Verdad? Así es. Si es así, levante la mano. Amén. Eso, ya lo ve, yo no lo sabía. No. Muy bien, entonces, siga su camino, regocijándose. Simplemente crea en Dios. Amén. Créalo. Venga. ¿Usted cree? ¿Creen? La congregación dice, amén. Ahora, ustedes, comiencen a creer con todo su corazón. No duden, sino crean que cada palabra es la verdad. Vean, ese es Él. Ese es su Señor. Él está entre ustedes. ¿Creen eso, allá afuera? Amén. Ahora, somos desconocidos, supongo. No los conozco, y ustedes no me conocen. Bueno, eso está bien. Eso lo convierte en algo así como, nunca estuve aquí antes, ¿saben? Solo estamos aquí en la ciudad. Y. Y ustedes tienen necesidad, o lo que sea. ¿Creen que Dios puede decirme su necesidad, o lo que sea? Me creerán. No es para ustedes. Es para alguien más. La hermana dice, así es. Así es. Ese es un nieto. Sí. Y ese nieto es un poco retrasado mental. Sí. Exactamente. Está en otro lugar. No está aquí. Algo así como Nuevo México. Sí. O algo así, está en Nuevo México. Ahí es donde está. Ve, cree ahora, con todo tu corazón. 85. Somos desconocidos. Es la primera vez que nos vemos. Pero, muy bien. Un hombre sentado ahí, esta cosa, mira así, usted sufre de problemas estomacales, señor. Es cierto. Estaba sentado ahí preguntándose cómo pudo haber sucedido eso. ¿No es cierto? Y pensando en su propio estómago. Si es cierto, levante la mano. No conozco al hombre, nunca lo he visto en mi vida. Muy bien. Tiene un hábito que quiere dejar, fumar. ¿Quiere dejar de fumar? Eso es lo que le causa el estómago cuando fuma cigarrillos. La nicotina baja, le provoca espasmos en el estómago. Nunca he visto a ese hombre en mi vida, y ahí está. Ahora póngase de pie, si esa es la verdad, señor. Renuncio a los cigarrillos. En el nombre de Jesucristo, vaya y sane. Ahora, nunca lo he visto en mi vida. ¿Qué tocó? Tocó al maestro. 86. Por cierto, la señora sentada a tu lado, querida, también tiene problemas estomacales. El hermano dice, sí. Así es. ¿Quieres curarte de tu problema estomacal, señora? Mira, el espíritu, es el último día. ¿No ves esa luz que está ahí cerca, junto a ellos? Así es. Muy bien. Así es. Ahora ve, cree, tu nerviosismo te dejará. Y eso es lo que te causó el problema estomacal. Así es. Cree con todo tu corazón ahora. Muy bien. Por cierto, hay otra señora sentada a tu lado, que tiene una alergia. Si es así, ponte de pie, señora. Así es. Ponte de pie y admítelo. Y, muy bien, ¿crees que Dios te lo quitará? Entonces podrás tener lo que pides. Ahora, nunca los he visto en mi vida. Y eso es exactamente lo que es.
¿Qué tocaron? Tocaron al sumo sacerdote, que puede compadecerse de sus debilidades. Cualquiera de ustedes cree lo mismo. Simplemente crean. 87 Allí sentado, un hombre quiere el bautismo del Espíritu Santo. Él también busca trabajo. ¿Crees que Dios te dará el Espíritu Santo y te dará el trabajo? Ahora levanta la mano. Aquí mismo, sentado allí con la camisa blanca. Muy bien. Nunca lo he visto en mi vida, pero es exactamente lo que estaba pensando. Si es así, mueve la mano así. ¿No lo ves? La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es Él ahí afuera. Sabes que no pude ser yo. No estoy ahí afuera. Estoy a 20 metros de Él. Pero tocó al sumo sacerdote. Oh, la idea de que Cristo esté presente, amigo, ¿puedes comprenderlo? Disculpa, señora. Solo tengo que seguir, ¿sabes? Esa gran atracción de la fe. Comenzó ahí afuera, ahora sería difícil apartarme de ella, la hermana dice. Está bien. De acuerdo. ¿Eres creyente? Sí, señor. ¿Y crees que esa operación que te van a hacer, crees que Dios puede quitártela antes de la operación? ¿Tú también lo crees? Iba a tener que hacerlo. ¿Y ahora crees que tienen a esa hija con fiebre del heno o algo así? ¿Crees que Dios la sanará de esa fiebre del heno? ¿Lo crees? De acuerdo. Ahora ve, ponle las manos encima y cree con todo tu corazón, y Dios la sanará. Ten fe. ¿Quieres cenar? La hermana dice, sí. ¿Crees que tu estómago estará bien? Sí. Bien, entonces ve a comer. El Señor Jesús está aquí. Bien. Ven, trae a la señora. Ten fe. No dudes. Ven, señora. ¿Crees que Dios puede sanar esa diabetes, que te sane? La hermana dice, sí, hermano. ¿Lo crees de todo corazón? Amén. Bien, entonces sigue tu camino, regocíjate y di, gracias, Señor Jesús, con todo tu corazón. Dios puede sanar tu dolor de espalda, que te sane. ¿Lo crees? La hermana dice, claro que sí. Bien, simplemente sigue tu camino, di, gracias, Señor Jesús, con todo tu corazón. Tienes que creer. Ven, señora. Eres joven. Pero, mueres fácilmente, con problemas del corazón. ¿Pero crees que Dios puede sanar tu corazón? Entonces sigue tu camino, regocijándote. Agradece al Señor Jesús y cree con todo tu corazón. Bien. Venga, Señor. Me puse nervioso y le di una úlcera péptica. Vaya, coma su cena. Jesucristo le sanará. Créalo con todo su corazón. ¿Lo cree? 89 ¿Crees que Dios puede curarte el asma? Sentado ahí, mirándome, con las gafas puestas. Con un vestidito a cuadros. ¿Crees que la señora sentada al final? ¿Crees que Dios curará el asma? Levanta la mano si lo crees. De acuerdo. Él te sanará. ¿Qué opinas de eso, sentado justo detrás de ella, señor? ¿Crees que puedes evitar la operación del tumor? ¿Crees que Dios tomará ese tumor y te sanará del tumor? ¿Lo crees? De acuerdo, señor, tú también puedes tener el tuyo. De acuerdo. Si tan solo tuvieras fe y no dudaras, Dios sin duda lo hará. Amén. ¿Cuántos creen ahora, con todo su corazón, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? La congregación dice, amén. ¿Crees que ese es Jesús resucitado? Amén. Ahora bien, alguno de ustedes sabe que yo no podría hacer eso. No sé nada de ustedes, pero Él sí. 90 Ahora la Biblia también dice esto. ¿Cuántos de ustedes son creyentes? Levanten la mano. La congregación dice, amén. Jesús dijo sus últimas palabras a la iglesia al partir. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los creyentes. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Lo creen? Amén. ¿Harán algo por mí entonces? Ahora, impónganse las manos. Simplemente pongan la mano sobre alguien que esté sentado a su lado, así. Eso es todo. Simplemente tóquense la mano. Muy bien. Quiero hacerles una pregunta. Quiero que me miren. Recuerden, tan firmemente como lo dice la escritura, Abraham no vio una señal más hasta que el Hijo vino al mundo. Esa fue la última señal que vio Abraham. Siempre hay una señal. Déjenme decirles, iglesia, aquí está su último mensaje. La aparición del Hijo será muy pronto.
En la hora que no piensen, será arrebatado. La gente sigue predicando, creyendo que se están salvando, y todo eso. Él será, igual que en la venida de Juan, todos siguen adelante, se han pasado de la hora. Es más tarde de lo que pensamos. Ahora se tienen las manos encima unos a otros. 91 y han visto algo que Jesús prometió en estos últimos días, que él cumpliría, y aquí está, dando un giro completo y haciendo exactamente lo que dijo. Ahora, si dicen ser creyentes, yo lo creo. Ahora, tienen las manos impuestas sobre alguien. Y su presencia está aquí ahora. Ahora, ese es él. Acabo de ver a un hombre sanar justo en ese momento, con las manos impuestas sobre otra persona. Es justo lo que debería hacer. Pero, ocurre durante la era de la iglesia de la Odisea. Si fue durante un avivamiento, simplemente se encendió y se fue así. El hermano Branham chasquea el dedo una vez, pero, ocurrió cuando lo echaron de la iglesia. ¿Recuerdan el otro día, cuando ocurrió ese terremoto? ¿Recuerdan la era de la iglesia de la Odisea? Él está afuera de la iglesia, tocando, tratando de volver a entrar. Ahí es donde ocurrió. Él está tratando de regresar. Quiere identificarse contigo, para tu oración. Ahora, no ores por ti mismo. Ora por quien tienes en tus manos, porque ellos están orando por ti. Y, entonces, cree con todo tu corazón. Simplemente ora como lo haces en tu iglesia. Si oras en voz alta, ora en voz alta. Ora para ti mismo, ora para ti mismo. Sea como sea que ores en tu iglesia, ora. Y di, Señor Jesús, estoy seguro de que estoy en tu presencia ahora. El gran Señor Jesús, que resucitó de entre los muertos y se ha identificado aquí mismo, en este auditorio, muy cerca de Tampa, Florida. Estoy aquí, y aquí estás tú en este auditorio esta noche. Y con el espíritu que tuviste cuando estuviste aquí, lo enviaste de vuelta entre nosotros. Y vimos nuestra propia fe, o la del hermano Branham, con fe, a través de un don que le fue ministrado, con el que nació. Y aquí él tuvo fe, para pararse allí y alejarse de todo, sin conocer a ninguno de nosotros. Y tú entraste y usaste el don, porque él simplemente se relajó. Y tú lo usaste. Aquí había gente allí arriba en la plataforma, aquí afuera en la audiencia, completos desconocidos, y manifestó la palabra. La palabra de Dios se manifiesta, sepan que Él es la palabra, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí estás. Y yo soy un creyente en ti. Y tengo mis manos en alguien, y me tiene en sus manos. Ahora, gran presencia de Cristo, sana a esta persona. 92 y voy a orar por todos ustedes. Oren unos por otros, como yo oro por todos ustedes. Y serán sanados, cada uno de ustedes, ahora mismo, todos los que lo crean. Padre Celestial, como este grupo de personas aquí, esta noche. Y te damos gracias por tu presencia, Señor. Eso nos prueba que nuestra religión cristiana es correcta. La religión de Mahoma, la de Buda, y todas ellas, están muertas y en la tumba. Pero tenemos una tumba vacía, y un Cristo viviente que está aquí con nosotros esta noche, identificándose en la persona del Espíritu Santo, obrando a través de nosotros y demostrando que Él es la palabra para esta hora. Él es la palabra, para hacer realidad estas promesas de esta hora. Y si Él puede hacer la promesa identificada, para identificarse con Él, cuanto más cumplirá su promesa de sanidad, que hemos visto cumplirse a lo largo de los años. Mira las manos de los creyentes, Señor, imponiéndose unas a otras. Ofrezco esta oración por ellos, Señor, para que cada uno de ellos sane. Concédelo. Que el poder de Jesucristo inunde a cada uno de ellos. Y que la fe venga, para que puedan, puede que ni siquiera sepan quién es esa persona, a quien le impusieron las manos. Pero sabemos que estás aquí, y te tocamos con nuestra fe. Satanás, en el nombre de Jesucristo, abandona esta audiencia. Sal de este pueblo, para que puedan ir y ser libres, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermano. 94 ¿Cuántos de ustedes creen ahora con todo su corazón que Jesucristo los sana? Pónganse de pie y digan, creo. Bien, ahora la oración de fe está hecha. Maravilloso. Bien. Que Dios los bendiga. Eso lo resuelve. Amén. Ahora, ¿cuántos, con las manos colgando así, que no creyeron en Cristo y nunca lo aceptaron como su Salvador, y simplemente desean levantar las manos hacia Él? Digan, en tu presencia, Señor, el mismo Dios en quien creo me juzgará en el día del juicio, Él está aquí en la forma del Espíritu Santo, ahora te aceptaré como mi Salvador. Levanten la mano y digan, lo haré.
Sí. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, a ustedes, a ustedes. Otro. A ustedes. Que Dios los bendiga. Maravilloso. Listo, que Dios los bendiga. Otro. Levantaré las manos. Quiero aceptarlo ahora que está aquí, en su presencia. Nunca estarán más cerca hasta que lo vean cara a cara. Porque aquí, todas sus características se identifican ahora mismo, sanando a los enfermos y conociendo el secreto del corazón. Él es la palabra de este momento. ¿Lo creen? Levanten las manos ahora. Quienes quieran aceptarlo como Salvador, levanten las manos bien alto para que podamos verlo. Muy bien. Que Dios los bendiga. Está bien. Algunos, creo que 8, 10 o 15, lo hicieron. Inclinen la cabeza ahora mismo mientras oramos por cada uno. Si están cerca de los que levantaron la mano, que algún cristiano les imponga las manos. Venga un pastor, por favor, un momento. Voy a pedirle a uno de los pastores que ore por ustedes ahora, por las almas que acaban de levantar la mano.